Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Oscar Eduardo Bravo. Estamos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, en el prime time, en el horario estelar de los sábados y domingos a través de ATV. También estamos en www.atv.p. Y en este programa de televisión es que nosotros invitamos a los diversos candidatos, precandidatos a la presidencia de la República y tocamos temas de palpitante actualidad. Está convulsionado el tema del Poder Judicial, del Ministerio Público. Ha habido un atentado contra Rafael Belaúnde Llosa, precandidato a la presidencia de la República. En un acto totalmente vergonzoso, incalificable, ha caído en Miraflores el fiscal que fue el que allanó la casa de Alan García en el momento que Alan García toma la decisión de suicidarse. Ese hombre era el brazo derecho de José Domingo Pérez y de Barba, los que estaban en el caso Odebrecht. Y tienen a un corrupto como su brazo derecho que fue a capturar al presidente de la República, que murió siendo inocente, porque no fue sentenciado a nada, no se le demostró absolutamente nada. ¿Qué pasa dentro del Ministerio Público? ¿Cómo podemos confiar en nuestras instituciones si es que tenemos a fiscales que son delincuentes, que son corruptos, que son ladrones, y jueces del mismo modo? Y encima estamos en un proceso electoral y en una inseguridad ciudadana totalmente violenta. Entonces, todos estos temas son para reflexionar. El Perú ha cambiado. No solamente las elecciones de Perú les interesa a los peruanos, estamos en los ojos del mundo. El atentado de ayer ha sido nada más y nada menos que al nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry. Esto ha salido en todos los diarios y canales de televisión del planeta Tierra. Y los ojos del mundo están puestos en Perú por la ubicación geoestratégica, geopolítica, por la ubicación geográfica y porque Chancay ha cambiado el destino de los peruanos. Cusco está destinado a ser el nuevo Singapur, el nuevo eje del continente para que Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia puedan exportar a través de Perú. Hasta ahorita no estamos usando ni el 10% de la capacidad instalada. Pero hay otros puertos como el de Coiro en Arequipa, también está Paita, y hay proyectos de inversión multimillonarios. Estamos destinados a ser potencia mundial. Por eso, ojo con quienes definamos como nuestros representantes y con quien vaya a ser el próximo presidente de la República, porque no solamente está el destino de nuestros hijos, está el destino del continente y del mundo. Por algo somos número uno en algo, en esto, en aquello, en este otro, es porque destacamos. Y el milagro peruano somos nosotros los peruanos. Estamos en día de Navidad, me dice mi productora, perdón. Perfecto. Y en esta campaña electoral, gracias, estoy en contacto con Gladys Robles, mi productora ejecutiva, también se va a ensuciar a través de información falsa que se está haciendo con inteligencia artificial. Les voy a mostrar como ejemplo cómo están siendo inundadas las redes sociales con algo que es mentira, que es falso. Pero escuchen ustedes cómo va a estar esta campaña. Esto es falso, esto no es verdad, pero cómo han clonado con solo $80 una contracampaña contra una precandidata de Acción Popular, Mari Carmen Alba, expresidenta del Congreso. Miren el video. Malcri Carmen me llaman porque soy déspota y por mi cacharro de momia vieja que tengo. Pero bueno, te hablo serrano pezuñento porque quiero tu voto, porque ustedes no saben ni por quién votan. Por eso vote por la bicameralidad, porque quiero ser senadora el 2026. No votes por la china millonaria y psicópata que no cree ni en su vieja. Tampoco votes por el chato mafioso del norte que roba en familia. Peor, no votes por ningún caviar terruco rojo zurdo. Vota por mí y los niños de Acción pa' pelear. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso es cierto? ¿Que Mari Carmen Alba puede hablar de esa manera? Y así, esto que parece broma, va a darse una campaña muy, pero muy sucia. Pero en fin, estamos en días de Navidad. Voy a tener el gusto de poder conversar con un amigo, Luis Sandoval. Encantado de saludarte. Adelante, por favor. Bienvenido. Y
Vamos a hablar de la Navidad. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto, un placer. Buenas ¿Cómo noches, estás? buenas tardes. Encantado. Adelante, asiento. Eres un hombre director de coros. Estoy dirigiendo coros hace 30 años. 30 años. Era muy joven cuando comencé. Con las deficiencias que hay en el país, me hice director de coros. Pero, por necesidad y quería hacer que brillara la música, el arte, sensibilizar a quien fuera. Por ahí empezó. Hay que ser apasionado. Yo de niño y adolescente pertenecía a coros, entonces sé lo que es la disciplina, la puntualidad y el oído del director. Así es. El que es barítono, el que es soprano, el que tiene notas más agudas, más graves, más altas, pues ¿y esa afición también tocas? Soy profesor de piano, enseño piano clásico para niños, muchos años atrás y bueno, la vida nos llevó hacia ese punto porque soy un apasionado de la interpretación vocal. Quería ser cantante de ópera cuando era más niño. También quería ser presidente de la República, ¿no? Como todos, acá como todos quieren ser presidente. Quieren ser presidente y las niñas quieren ser Miss Perú. Una cosa así. Así que vine de mi tierra y sigo mucho al coro del Tabernáculo Mormón, de Mormon Tabernacle Choir, que se llamaba antes, ahora es el coro de la manzana del templo de Salt Lake City, Utah. Mi inspiración en ese coro gigante que estuvo hace poco tiempo en Lima ha sido desde muy chico. Ese coro gigante que se presentó en el Estadio Nacional, que es un patrimonio mundial ahorita porque llevan cultura a todos lados. Entonces venía siguiéndolos muy de cerca, de muy niño, y ahora pues verme yo haciendo lo mismo y creciendo con estos temas de la música, apoyando precisamente por lo que estabas hablando hace rato. Bueno, o sea, eres miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a los que llaman mormones. Sí, esa es la plaquita de cariño que nos tienen. Así es. Nos identifica más fácil. Así es. El coro de ustedes en Utah es tan famoso como el coro de los niños cantores de Viena. Son un patrimonio mundial. Se presentan en los grandes escenarios y acá en Lima fue un súper evento, un súper espectáculo. En la inspiración de ello están trabajando ustedes en villancicos navideños. Sí, estamos haciendo siempre nuevos proyectos, 2024, 2025, y creo que el más grande que hice fue el 2002, donde fue una gira bonita, y todos estamos sacrificios, full servicio en toda forma. Qué bacán. Nadie se le paga para estar en esto. Y eso es lo más hermoso, porque cuando vemos las sonrisas de miles de personas o algunas personas de las zonas marginales, porque vamos a esos lugares, es hermoso saber de que no se trata de que todos pueden sensibilizarse con la música y sobre todo calmar ciertas pasiones, ¿no? En momentos de tensión, porque tensión no solamente se vive en el Perú, se vive en el mundo. Acabo de tener una información justamente de tu iglesia. En las últimas horas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha tomado la decisión de retirar a todos los hermanos misioneros de Caracas y de todo Venezuela, porque es inminente la invasión norteamericana en los siguientes días a territorio venezolano. Eso dice mucho, por eso vuestros cánticos tienen que llegar muy al cielo, cánticos de paz. En realidad estamos listos para eso y hay muchas personas dentro del coro. ¿Le puedo decir algo con sinceridad? Sí. Llego al coro y en el coro la gente va a divertirse en el coro. Claro. Si me ves salir con una gorra y Mickey Mouse en el coro o vestido con una máscara con un gorila, diviértete, porque el tema es divertirse. Pero ahorita estoy más nervioso que estando en el coro. En el coro todo el mundo entra, yo entro y todo el mundo tiembla. Pero cuando estábamos aquí es un ambiente distinto, gracias. Bienvenido, bienvenido. Tu trabajo es el coro, el mío es la televisión. Son trabajos distintos, pero lo bonito es eso, trabajar con pasión. Amar lo que uno hace, de tal forma que así la gente te sigue, hay rating, hay sintonía, ¿no? Ven que uno se prepara, tú estudias, estás pendiente de las últimas tendencias corales, y eso es bueno, estás trayendo un buen trabajo. También cocino y también hago otras cosas. Qué bueno. Antes de entrar, mi hija me dice, papá, ¿vas a hacer tu entrevista, no? Sí, le digo, el arroz se ha quemado. Una cosa así, pero hacemos cosas bonitas y creo que podemos dar mucho todavía. Y estos años que vienen van a ser más especiales todavía. Ojalá podamos seguir. Con la bendición de Dios, con la bendición de Dios. Con Dios todo se puede. Sin Él, ni Alejina. No somos nada, no servimos para nada. Vamos a ver este importante coro que nos trae en su trabajo Martín Sandoval.
¡Qué lindo coro! ¡Qué buena chamba! ¡Qué bacán! Esto, sí, quisiera dar un agradecimiento especial al Ministerio de Cultura, ¡Qué bueno! que nos ha permitido tener un ensayo. Eso fue un ensayo realizado hace poco y muy felices por eso. Fueron en las salas del Ministerio de Cultura, sí, aquí en San Borja. Bueno, tiene muy buena acústica. La acústica es Es fantástica. extraordinaria. No la había visitado antes, pero Qué bueno que les den especial facilidades. para todos. ¿Van a tener presentaciones? Sí. ¿Dónde van a estar? Vamos a estar, no sé si lo puedo mencionar. Dilo, por favor. Porque es importante saber. Empezamos el Avant Premier el día 6 de diciembre. ¿Dónde? A las 6 de diciembre estamos a las 7 de la noche en una de las capillas precisamente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el coro Voces de Luz. En su programa con la Iglesia Ilumina el Mundo nos presentamos a las 6 de la tarde en la Estaca Limatambo en San Isidro. Ok, en la iglesia. Luego de esto Limatambo. vamos, sí, en la iglesia. El día 6. El día 6. ¿Qué otros días tienen? Luego nos vamos al albergue de San Juan de Miraflores, el albergue María Rosario Arauz. Sí. Es el 8, que es feriado, a las 9 de la mañana vamos a estar todo El lunes. grupo. El lunes feriado. De ahí vamos a estar en el 12 a las 8 de la noche. Estamos en el Real Plaza de Villa María. Ah, qué bacán, qué buen. Estamos siendo allá, sí, en los conos, porque Muy bien, claro. por el propósito que acercarse estamos a la población. ayudar. Sí, estamos en ese. ¿Y dónde más están? Vamos al Palacio de la Juventud el 13 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿También en Villa María? Salvador, en Villa El Salvador. Y El Salvador, ¿no? Es un palacio increíble. No, sí. Lo he visitado y digo, ¿qué caray? ¿Cómo es esto? No parece Perú. No parece Perú. Digo, ¿dónde estamos? Así Pensaba, es. ¿no? Estamos Y era creciendo. un tremendo escenario ahí. ¿Y terminan? Y vamos a terminar el 20 de diciembre a las 5 de la tarde, es un sábado, con los niños de Lomapet, que es un programa para los niños que están discapacitados o tienen otros tipos de terapias que el municipio de Surco está impulsando hace muchos años atrás, y solo tienen que cruzar al frente, donde está una de las capillas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ahí están listos para recibir a todos los invitados ese día. Martín, querido, les deseo lo mejor. Muchas gracias por Muchas venir a mi gracias. programa. No, Una feliz muchas Navidad. gracias por- Felicito por tu trabajo. Dios te bendiga. Y mucha fe en lo que se hace. Muchas gracias, Muy Eduardo, amable, de muy verdad amable. que muy feliz por la entrevista. Yo por haberte recibido. Muy Buenas, amable, buenas gracias. E inmediatamente voy a hablar con Pedro Velasco. Él es Pedro Guevara, perdón. Estoy pensando en Velasco Alvarado. Pedro Guevara, quien es un importante profesional. ¿Cómo estás, Pedro? Encantado de saludarte. Qué gusto. Yo te tenía como candidato ya a la presidencia. Toma asiento. Gracias. Porque, a ver, de los 39 candidatos a la presidencia de la República, estaba sacando, me he entrevistado más de 20 y tantos. Ya me imagino. ¿Ok? Y tú de ellos vas evaluando a ver quién es el mejor, el regular, el malo, el pésimo, el mentiroso, el más técnico, ¿no? Porque tú sabes, no solamente habla la boca, siempre digo, el cuerpo también habla, ¿no es cierto? Sí. Hay un lenguaje gestual. Y yo te he invitado porque me he sorprendido que no seas el candidato de tu partido, porque te vi uno de los más capacitados, uno de los técnicos más preparados que he entrevistado en los últimos tiempos, y de verdad te vi con muchas posibilidades y muy buenas ideas como para llegar al sillón presidencial. Y ahora me entero que has renunciado a tu partido político. ¿Qué pasó, mi querido amigo? Bueno, volteamos la página, pero resumiendo la historia, yo ingresé al partido Perú Moderno cuando el empresario Carlos Añaños ingresó. Lamentablemente Carlos nos dejó en posición adelantada y tuvimos que asumir nuestra responsabilidad de sacar adelante al Perú desde la cancha política y asumimos una precandidatura con el partido Perú Moderno. Estuvimos de precandidatos por mucho tiempo, Sí. por más de un año y medio, y falleció el fundador del partido, don Wilson Aragón, el empresario de las frazadas Tigre. Bueno, ahí heredaron el partido sus hijos, su hija Mariela y su hijo natural, Luis Calderón, y ahí vino la debacle del partido, lamentablemente. No se deslindó acerca de las vinculaciones, incluso con grupos no deseados en la política. ¿Qué tipo de grupos no deseados? Bueno, habían vinculaciones incluso de un candidato con bandas de extorsionadores, Ah, caray. una serie de Cosas cosas que feas. salieron en los medios, en el diario Expreso, en el diario, en
en el semanario Hildebrand en sus 13. No hubo deslinde de ninguna manera respecto a ese tipo de precandidatos que fueron seleccionados a dedo. Hubo un proceso interno en el que no se respetaron las reglas formales. Yo, por ejemplo, fue requerido para abonar 21.400 soles para poder registrar mi precandidatura. Los 3 precandidatos que estábamos compitiendo hicimos el pago tarde, pero lamentablemente en mi caso no se lo consideró y solo se consideró el de uno de los candidatos. Bueno, me dijeron, pues ha sido un proceso que no se hizo a tiempo. ¿Te devolvieron tu plata? No, no me devolvieron la plata. Pero sí. Bueno, es algo por sentido común, ¿no? Entonces, algunos ya bromean, si pasas por Carabaya 420, cuidado con tus billeteras, porque, Dios mío, entonces... ¿Cómo así van a participar en política? Bueno, eso es lo que ¿Y invita, se tiran pues, la plata de los candidatos? ¿Qué o sea, ¿Cómo se presentan así ante el público? Imagínate lo que será... Si quieren ser candidatos a la presidencia, o sea, hay corrupción interna. Los mismos dueños del partido se tiran la plata de los candidatos. Disculpa que hable así, pero Bueno. este es un programa franco y bravo, y al pan pan y al vino vino. Entonces, que aducen que lo que ingresa al partido ya no sale. Entonces, cuidado si se te cae una billetera o pasas por ahí, ingresa y, bueno, es realmente lamentable. Pero yo creo que ha sido una experiencia de aprendizaje porque nosotros trabajamos con un equipo de gobierno fuera de serie, convocando a los expertos nacionales más calificados, profesionales, catedráticos, personas que han trabajado en el sector público exitosamente con varios presidentes, 3 presidentes del capítulo de ingenieros del Perú. Ese plan lo tenemos al servicio del Perú, porque nosotros apostamos por el Perú y ese equipo técnico está allí en el Perú justamente para hacer que la política cambie nuestra patria. Y entre otras cosas, aparte de las propuestas de gobierno, tenemos un conjunto de proyectos de infraestructura e inversión muy importantes, tanto para el corto, mediano y largo plazo. Tú, por ejemplo, eres un abanderado del puerto en Arequipa. Claro, a mí me clavaron la chapa del apóstol de Corío. Es un sueño de los arequipeños que data de más de 20 años. Yo me enteré del tema de Corío cuando estudiaba en la Universidad de Harvard. Yo he tenido el privilegio de estudiar en la Escuela de Gobierno de Harvard y después ser docente en esta escuela de Harvard. Y fui a una charla de un geólogo. Y este geólogo habló justamente de la geología sudamericana. Y él mencionó un lugar único, uno de los pocos lugares en el mundo que tiene un calado tan profundo, con una geología que es prácticamente un puerto natural. Y cuando tuve la oportunidad de servir al Perú como diplomático, estuve 2 años en Bolivia. Y ahí desde el 2017 profundicé en el tema. ¿Qué es Corío y cómo puede convertirse en el corazón a partir del cual se puede industrializar no solamente al sur peruano, sino a todo Sudamérica? Y ahí conversé con expertos de Harvard, de MIT, que fueron parte de mi equipo de asesores, y elaboramos un conjunto de proyectos que podrían permitirnos hacer que el Perú se convierta en el Singapur sudamericano. Ahora, todo el mundo habla de Corío. Bueno, yo cuando hablaba con charlas con los gobernadores regionales del sur peruano, hemos tenido entrevistas en la plataforma del Montonero con cientos de miles de personas, todo el mundo habla de Corío, pero lo importante es saber cómo se va a hacer. Es un proyecto, obviamente, que no puede... Los ojos a Corío le ha puesto Estados Unidos ahora, ¿no? Claro, nosotros estamos justamente en contacto con empresarios e inversionistas de Estados Unidos. Nos han venido a buscar inversionistas. ¿Va a tener la misma fuerza de Chancay? En primer lugar, para darte una idea, el calado de Chancay es de 17.9 metros. ¿Y Corío? Empieza en 28. Wow. Y rápidamente asciende. Y la geología es prácticamente natural, no es como el caso de los puertos chilenos. Ellos tienen puertos con un calado de 12 y 15 y tienen que estar constantemente haciendo dragados, limpiezas. Nosotros tenemos ventajas únicas. Ahora, primeramente, que está en el centro de gravitación económica comercial del Arco del Pacífico.
este proyecto se justifica sí y solo sí viene acompañado de un conjunto de proyectos. Y esa es una de las razones por las que Corío no ha salido adelante. Hace 20 años se hablaba de hacer la obra por administración directa. Dios mío, son miles de millones de dólares. La única forma es convocando a un concurso internacional. Chancay fueron 3.500 millones de dólares. ¿Cuánto es Corío? Corío, para empezar, 7.000 millones de dólares. Doble. Pero para justificar semejante obra, tiene que venir acompañada de un conjunto de proyectos que hemos estudiado. Para empezar, un tren bioceánico. Ok, ¿el tren que tenga que salir desde Bahía, en Brasil? No. ¿Desde el Atlántico? Desde el Atlántico, no desde Bahía. ¿Sí, no? Hay propuestas diversas. Lo que hemos planteado con mi equipo de expertos es que salga de Corío en el Océano Pacífico, cruce Perú, Bolivia, Brasil y llegue hasta el puerto de Santos. El puerto de Santos es el segundo puerto más grande de América Latina. Y está a punto ya hasta de colapsar, porque está a 1 hora de Sao Paulo. ¿Y qué es Sao Paulo? El mayor centro industrial de Latinoamérica. Bueno, pero esto va a significar... Ahora, inversión, déjame perdóname, explicarte. sí. Este ramal que cruzaría Perú, Bolivia y Brasil tiene 2 ramales de tren que salen de Bolivia hacia Paraguay, Uruguay y Argentina. Un ramal oriental y un ramal occidental. Además de la ruta fluvial del río Paraná-Paraguay, que hoy funciona para llegar a Uruguay, Paraguay. Entonces tendríamos... Todos estos productos saldrían por puertos peruanos. Tanto para el Océano Pacífico, por Corío, y desde Santos para la otra parte del mundo. Océano Atlántico. Ahora... O sea, pero perdóname, entonces con estos 2 puertos, Chancay y Corío, prácticamente estamos matando el Canal de Panamá y estamos matando al sur. Nos volvemos un nuevo eje económico. Si es factible que seamos el nuevo Singapur del continente. No por gusto los chinos le han puesto el ojo a Perú. Así es. Estamos destinados a ser potencia. Así es. Pero tenemos problemas de corrupción. Sí. Tenemos problemas políticos. Sí. Hay estabilidad económica, sí, pero no hay estabilidad política. Así es. Entonces... Y ahí has tocado un punto fundamental, porque el éxito para convertirnos en una potencia económica está íntimamente ligada a la gobernanza. Claro. Por ejemplo, ¿qué proyectos se amarrarían con Corío? Para empezar, el tren bioceánico, porque la carga de Brasil y Argentina y su meta de llegar a Shanghái, no a Chancay, es una justificación económica muy poderosa para ya construir el tren bioceánico. Pero vendrían otros proyectos. Para empezar, el clúster de litio. El clúster es una aglomeración de industrias que compiten y generan sinergias. Uno de los padres del concepto de clúster es Michael Porter, el profesor de Harvard con quien yo tuve el privilegio de hacer el primer estudio de competitividad de los países andinos con mi profesor Jeffrey Sachs. Ahora, Jeffrey Sachs, que fue Premio Nobel de Economía. No, está llamado varias veces a ser premio. Ha sido nominado, ¿no es cierto? Claro, es uno de los economistas más influyentes del mundo. Ahora está en la Universidad de Columbia. Pero a lo que voy es que para constituir un clúster, nosotros necesitamos una gobernanza que incluya, entre otras cosas, a 3 pilares fundamentales. En primer lugar, la empresa privada. En segundo lugar, la academia. Y en tercer lugar, el Estado. En el Perú, lamentablemente, hemos querido hacer con 2 patas. Y esto es parte del trípode para industrializar un país. Nosotros no podemos hablar de industrialización sin la empresa privada. Es más, las empresas tienen que trabajar directamente con la academia, porque la academia, las universidades, los institutos tecnológicos son quienes innovan y quienes hacen que ese proceso coja una dinámica con un ecosistema que apunte a la generación de valor. Ahora bien, lo importante acá, por ejemplo, hablando específicamente del clúster de litio en Puno, es que nosotros hemos estudiado al hinterland sudamericano, es decir, cuál es el potencial no solamente para sacar carga recogiendo de los puertos, porque mucho se habla de Corío como un hub. Un hub es un lugar de concentración de carga, no solamente de carga de navíos, sino carga de camiones, incluso de pasajeros. Pero el potencial de Corío no solamente viene por
la carga que va a consolidarse al irse los puertos a un puerto desde donde se va a llevar la carga de un solo cocacho hasta el Asia, hasta Australia, hasta la costa occidental de América, sino también porque va a permitir que la carga de la tierra, del hinterland, también pueda conquistar los mercados del mundo. Es decir, hoy en día Corio tiene unas ventajas únicas. No va a competir con Chancay. Podrá haber una cierta competencia, pero la envergadura y el potencial de... ¿Y para cuándo se tiene programado que esto puede ser una realidad? Bueno, para que esto sea realidad tienen que pasar muchas cosas. En primer lugar, el estudio técnico, el 5, 10, 15. Puede hacerse 5, 10 años, efectivamente. 5, 10 años, sí. Para hablar el tema del litio, porque yo he escuchado ahora a los candidatos, Claro, sí, es voy que a no solamente, voy a industrializar Pedro, no el litio de solamente es Bolivia. eso. Lo que pasa es de que somos ricos en minerales, pero botamos materia prima. Exacto. Ahora lo que necesitamos es botar productos terminados. ¿Por qué tenemos que botar el litio en crudo? Acá te pongo el tenemos ejemplo. que botar el cobre en crudo cuando lo podemos botar laminado, cuando podemos hacer refinerías de cobre, cuando podemos generar las baterías para los autos eléctricos y los celulares? Exacto. Y acá te pongo un ejemplo concreto. Yo he hablado mucho del triángulo ABC. Y ahora yo soy quien propugna el cuadrilátero ABCP. ¿Por qué? Porque el triángulo ABC es Argentina, Bolivia y Chile, que se estima tienen 48% de las reservas mundiales de litio. Sí. Y con lo que nosotros tenemos en Macusán y en Puno, podríamos llegar a alrededor del 52% de las reservas mundiales de litio. ¿Y qué es el litio? El petróleo del siglo XXI. Obviamente hay otras tecnologías que van a reemplazar al litio. Están las de iones de sodio, la misma energía que se va a generar a través del agua o del hidrógeno verde. Pero la cruda y dura realidad es que hoy en el mundo se necesitan baterías de litio. ¿Y dónde las podríamos industrializar? En Puno, porque Puno, a través de este tren bioceánico, podrá en primer lugar llevar esas baterías al lado occidental del mundo, el Arco del Pacífico, y a través de la interoceánica, desde el puerto de Santos, a la otra parte del mundo. Bueno, pues esto es en el tema de los minerales, también en el tema de la agroexportación. Se viene un futuro muy importante para el Perú. No hablamos tonterías cuando decimos que Perú puede ser una potencia económica mundial. Somos la reserva de minerales, somos la reserva agraria del planeta, tenemos los productos más ricos, somos número 1 casi en todo. Y el mundo está a la expectativa de lo que pase en Perú, porque lo que pase en Perú no solamente tiene que implicar a los peruanos. La ubicación geográfica que tenemos con estos puertos hace que la China esté preocupado de lo que vaya a pasar en Perú. Estados Unidos está preocupado. Corea ha metido capitales. Japón acaba de agarrar el proyecto Majes en Arequipa. con 4.500 millones. China está queriendo entrar a Poechos con una inversión de 1.500 millones. Y los europeos también están en la cola. Así es. Es decir, tenemos la O posibilidad... sea, somos la niña de los ojos del planeta Tierra en estos momentos y tenemos la oportunidad de crecer. Pero el tema político está muy denso. Sí. ¿No? Todos los informes dicen, Perú es muy lindo, el problema es la política. Así es. En 8 años han tenido 7 presidentes, tal vez si ese es nuestro éxito, Sí. y habría que patentarlo, un presidente por año, y nos va mucho mejor porque si te das cuenta, no necesitamos presidente los peruanos. Caminamos en piloto automático. Sea quien sea el presidente, igual tengo que chambear. Igual tengo que comer. Somos el país más emprendedor del mundo. El peruano sale adelante, el micro, pequeño, mediano y grande. Donde sea y como sea. Pero, ¿sabes cuál es el desafío? Cambiar a ese Estado que nos aplasta. Al micro, pequeño, mediano y grande. Un Estado que nos hace la vida imposible. Sí, pues. Desde la municipalidad. Nos torturan. Desde todo. Parecemos enemigos. El desafío del próximo gobierno es la reforma del Estado. Porque podríamos crecer muchísimo más a tasas de 6 o 7%, Claro. para hacer que esos 400.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral sueñen
con hacer realidad el sueño de su proyecto de vida en su patria. Es penoso que más de 1.200.000 jóvenes, muchos de ellos formados y los más talentosos, hayan tenido que emigrar. Así es. Pero el Perú es más grande que sus problemas. Así es, lo dijo. Y todos estos sueños son realizables. Pues esperemos que este próximo proceso electoral sirva para reflexionar. No vas a participar en nada, así te inviten de otras agrupaciones políticas a postular al Senado o a diputados. Yo no puedo ya postular a nada. Por Yo lo que estuviste por la inscrito. legislación electoral, yo Estás impedido. Estoy despedido. Oh. Pero mi apuesta es por el Perú. Y estamos con eso, primero con esta cartera de proyectos por más de 300.000 millones de dólares. Proyectos que podrán realizarse en 20, 30 años. Con un equipo técnico calificado, de peruanos y extranjeros. Y todo lo que hagamos en estos años va a definir el futuro del Perú de acá al 2050. Te agradezco sobremanera haber venido. Suerte, éxitos. Hay que apoyar a quien gane, porque al final el que gane es el Perú. Así es. Tenemos que apoyar. Suerte. Gracias, Muchísimas Oscar. gracias por tu presencia. Gracias. Muy gentil. Cuando regresemos vamos a estar conversando sobre la prevención sobre el lavado de activos. ¿Qué es lavado de activos? ¿Por qué siempre oímos de ello? ¿Por qué capturan a la gente por lavado de activos? Voy a hablar con el contador público colegiado, Daniel Ramsay, que es especialista en la prevención del lavado de activos, para que un poco nos ilustre sobre este tema del cual siempre oímos en televisión, pero poco de ello sabemos. Soy Oscar Eduardo Bravo, esto es ATV. Ya venimos. Esto es Franco y Bravo, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche a través de ATV+. ¿Qué es lavado de activos? Siempre dicen, capturaron a Perico de los Palotes por lavado de activos. Y por lavado de activos tal cosa y tal otra cosa. Entonces, para saber sobre ello y para prevenir sobre este tema y que nos ilustre sobre el mismo, he invitado a un especialista, uno de los hombres que más conoce este tema de prevención, que es el contador público colegiado Daniel Ramsay. Hola Dani, ¿cómo estás? Qué gusto Encantado de verte, saludarte. Eduardo, siempre grato. Para mí, muy grato. A ver, ¿qué es lavado de activos? Mira, una de las ¿Es un lavado Sí. y qué es un activo? Una forma más simple de describirlo y sencilla es cuando a los alumnos de las primeras clases en auditoría forense o en manejo de riesgos se le cuenta la historia, una de las a las cuales le atribuyen el origen del nombre. Dicen que en aquellas épocas de Al Capone, cuando su dinero, producto de las actividades en ese entonces ilícitas, el tabaco, el alcohol, la prostitución, Hizo lavanderías, ¿no? exactamente, Hizo- ahí surge. Claro. Entonces, llegó a tener tanto efectivo que no encontró forma de diluirla o darle visos de legalidad. Claro. Primer concepto. ¿Y qué es lo que hace? Su contador y gente cercana a él tenía negocio de lavandería. Entonces le propone justificar aquellos ingresos ilegales que tenía con el negocio de la lavandería. ¿Qué quiere decir? Que mientras le ingresaban 4 o 5 ropas y facturaba 5 o 10, en la práctica de la noche a la mañana la facturación se convirtió en enorme. Entonces el nombre surge de ahí, de lavado, de la lavandería, de la lavandería. pero que en la práctica no deja de tener cierta lógica cuando decimos que un dinero ilícito busca convertirse en legal insertándolo en la economía formal. Por eso que se dicen se lava y para lo cual existen un sinnúmero de formas, ¿no? ¿Es lícito o es ilícito? Totalmente ilícito, pero ojo, hay que tener en cuenta que lavado es una suerte de delito final. Para que se dé lavado tienen que existir lo que se llaman los delitos precedentes. Tiene que existir hechos, delitos cometidos que generen riquezas o patrimonios ilícitos. Estafa, minería ilegal, corrupción, trata de personas y una serie de eventos. Narcotráfico. Más aún, en el caso del narcotráfico, pensemos que en el año 2002, hasta el año 2002, el único delito precedente que estamos hablando, al cual se le atribuía el origen del lavado de activos, era narcotráfico. Se crea la Unidad de Inteligencia Financiera en el año 2002 y se incorporan a partir de ese año una serie de delitos. Ahora tenemos que el delito más potente o el dinero ilícito más potente generado en el Perú es el de la minería ilegal, particularmente del oro. Y en una cifra que para el 2025 es espectacular. ¿Cuánto?
12.000 millones de dólares, que iguala a la exportación formal de oro. Wow. Esos 12.000 millones están en el sistema lavados, camuflados, escondidos, pero existen. Existen, pero no solamente eso. Originalmente, ¿qué es lo que teníamos? Recuerdo que en el año 2012, en una conferencia internacional, mientras el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en ese entonces mencionaba que el lavado de activos en el Perú se ubicaba alrededor de los 500 millones de dólares, yo planteo que ascendían a 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por el impacto, primero, de la minería ilegal, Claro. y segundo, por la corrupción. Los años han demostrado la certeza de esto. La Contraloría misma ha dado cifras oficiales del monto de la corrupción. ¿Y qué nos dice? Que supera los 6.000 millones de dólares al año. Y tenemos que la más importante en cifras es ahorita la minería ilegal. ¿Cuál es el problema más grave? Solamente en estos dos rubros tenemos aproximadamente 18.000 millones de dólares. Le sumas el contrabando, le sumas La corrupción, el narcotráfico. bueno, todos esos te suman aproximadamente 22.000 millones de dólares al año. Si a eso le sumas la cifra que la propia SUNAT nos dice de evasión y elusión, le sumas 17.000 millones de dólares adicionales. Entonces tienes aproximadamente 39.000 millones de dólares adicionales que representan el 60% del presupuesto general de la República. Lo que significa cuántos hospitales, colegios podríamos construir. En lugar O sea, hay 39.000 millones en el mercado anuales de plata negra. de plata negra. Y esa es la plata, De plata no contable. no contable No, y que presiona para ingresar al circuito legal. Por tanto, tú puedes poner un negocio ilícito acá, yo, lavador, lo pongo a tu costado y puedo cobrar la mitad. Y por tanto te quiebro. ¿Hace impacto a la economía? Por supuesto. Y el nivel es tan grande que ciertamente atraviesa la fibra moral, social y económica. Bueno, pero estás hablando de cifras más grandes que la de los choros que se tiran un celular. Sin lugar a dudas. Estás hablando de cifras más grandes de la extorsión y cifras más grandes de la corrupción. Estás hablando de un presupuesto mucho más grande que el presupuesto del país. Como te decía, el 60%, los 39.000 millones, asciende al 60% del presupuesto general de la República. Si destináramos solo parte de eso a la seguridad ciudadana, a la vivienda, a la salud, a los colegios, el país sería otro. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Es En factible? principio, tienes que identificar o reconocer todos que el problema central, ¿cuál es? La corrupción. La corrupción es el dique roto que permite la comisión de todos los otros delitos. Solución. La solución es, en principio, la gobernanza dentro del país. Tenemos que constituirnos en un país formal. Y el orden viene desde la cabeza. Somos muy Como chichas. el ejemplo, lamentablemente. Tú decías hace un instante en la entrevista anterior que lamentablemente no importa que tengamos presidente o quien sea, porque el país camina. ¿Sí o no? El país produce, pero produce y crece desordenadamente, Sí. no estructurado. Sí. Entonces seguimos creciendo y en la calle nos agarramos a balazos, los delincuentes viven amenazando y seguimos. Tenemos políticos que aparecen en las tribunas, pero que se olvidan que fueron ellos los responsables de que ingrese tanto ciudadano extranjero de manera ilegal Ahora, y genere la presión. ¿Cómo nos ponemos en regla? A ver, yo ciudadano, quiero ponerme a derecho, ¿ok? No quiero lavar activos, sino lo que quiero es pagar mis impuestos, ¿ok? Quiero portarme bonito, ponerme a derecho, pero para eso tengo a mis autoridades judiciales, a mis autoridades del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, pero si esos son los primeros choros, ¿cómo adecuo? Acabamos de ver al fiscal que fue a capturar a Alan García, un miserable que pidió $20.000 y lo encontraron en un baño de Miraflores con $3.000, el hombre que fue a capturar a un hombre que murió inocente. Ese miserable es fiscal que nos representa. Ante eso, Mira tú, existe lo que se llama la Evaluación Nacional de Riesgos elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
no sé si el que vigente, que data del año 21, es el tercero o cuarto, pero tiene una constante que no sé, por alguna razón tendríamos que explicarnos, nunca se ha difundido lo suficiente. ¿Qué nos dice? Nos plantea 23 amenazas, que son los delitos precedentes: corrupción, minería ilegal, evasión tributaria, robo, todos. Y nos dice además cuáles son las vulnerabilidades. ¿Qué significa? ¿Qué condiciones ayudan a que estos delitos precedentes se cometan? El primero que nos menciona para el delito de minería ilegal es la poca conciencia de la población respecto al impacto del lavado de activos. Y la segunda, que es la más dolorosa, nos dice que el alto nivel de corrupción que existe en los operadores de justicia. Vale. A continuación te dice, y respecto de la corrupción, ¿cuáles son las dos vulnerabilidades que tiene la condición de muy alta para que suceda la corrupción? Exactamente lo mismo, que la gente no se da cuenta del impacto del lavado de activos, y segundo, el alto nivel de corrupción en los operadores de justicia. Ciertamente la misma encuesta te dice que es producto de escasez, poca asignación de recursos y particularmente de recursos humanos. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces has escuchado de este informe? Elaborado por una institución del Estado, sí, pues, y por la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el agente nacional en la lucha contra el lavado de activos. Por tanto, información tenemos. Es exactamente igual que la delincuencia. Este es un tema de inteligencia financiera. Sin lugar a dudas. Y la inteligencia artificial ayuda ahora mucho más. Y si la SUNAT quiere, y si la Superintendencia de Banca y Seguros se ponen las pilas, las cosas pueden mejorar. ¿Por qué no mejoran? A ver, lo primero que debemos de tener en consideración es, de la misma forma que la Contraloría empieza a emitir reportes anuales diciéndonos a cuánto asciende la corrupción, la pregunta es, yo no quisiera que me digas cuánto ha aumentado la corrupción este año. Yo quisiera que como institución me digas cuánto hemos disminuido la corrupción este año. ¿Y cuál exactamente nosotros? Pero no tenemos esas cifras. No, las cifras... O hay manejo y no hay la debida difusión. Respecto de la Contraloría, sí lo difunden, porque hacen público el informe. No he encontrado lo mismo en el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera, que me parece una cifra importante. ¿Por qué? Porque al igual que el de la cifra de corrupción en la Contraloría, también la Unidad de Inteligencia Financiera es una entidad del Estado, una entidad oficial, y te puedo decir, totalmente profesionales, cifras totalmente creíbles, ¿no? Ahora, Daniel, prevención de lavado de activos. Porque, a ver, de un momento a otro tengo plata, ¿ok? ¿Y de dónde tiene plata este? ¿Es narco? ¿Ha hecho un lobby? ¿Le dieron un billete? ¿Se sacó la lotería? ¿Qué pasó? ¿Ok? ¿Cómo, siendo yo persona natural o persona jurídica, o sea, una empresa, puedo prevenir para que no me acusen de lavado de activos y pueda demostrar que mi plata es limpia? Qué buena pregunta. Existen dos mecanismos legislativos o normativos que se dan en el Perú y el mundo. En principio, el combate contra el lavado de activos que existe en el Perú no es un tema aislado nuestro. Viene de nuestro deseo principal de incorporarnos a la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo. Si queremos entrar en el club, la OCE, para tener las facilidades del comercio internacional, el apoyo financiero. ¿Hace cuántos años estamos en eso? Recuerda que durante el gobierno de Alan García, con ocasión de los 200 años, se había prometido hacerlo. Sí, pues. No se cumplió. Seguimos trabajando. Afortunadamente hemos avanzado bastante. Pero esas son herramientas de negociación, porque, por ejemplo, Fujimori permitió en la negociación por la toma de los rehenes del MRTA, pudo negociar con Japón otro tipo de cosas comerciales como la Unión Asia-Pacífico que nos convino. Alan García también hizo otras negociaciones, pero no hay continuidad en los gobiernos. No se concreta esto. ¿Cuánto tiempo tenemos tratando de entrar a la OCE? Mercedes Arauz se traba tras este tema y ahora chito en boca. Así es. Y que te digo, se ha descontinuado, entre comillas, pero ha habido un equipo de trabajo que ha continuado esta tarea. Recordarás que en la época que compartimos la experiencia laboral en el Ministerio Público, tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y se formaban equipos que trabajaban en pro de esto, ¿no? ¿Y qué hay? Te decía yo.
Existe la Unidad de Inteligencia Financiera como Agencia Nacional contra el Lavado de Activos. ¿Qué te dice? Que tienes que implementar un sistema de prevención para evitar que el dinero ilícito ingrese a tu organización. ¿A quiénes los obliga? A los que llaman sujetos obligados, que van desde todo el sistema financiero, incluyendo las cooperativas, las empresas constructoras, las empresas mineras de oro, la joyería, los equipos de fútbol profesional, un filón todavía no tocado por muchos, pero ¿a qué apuntan? A que bajo esta supervisión tú tienes una fiscalización permanente. Y ojo al público en general y a las empresas particularmente. Los bancos están emitiendo comunicaciones solicitando a las empresas que por un determinado periodo le alcancen el reporte de transacciones con la trazabilidad completa. Si la institución financiera no se siente satisfecha, te da un plazo adicional. Y si aún así siente que no ha sido satisfecha la información, te bloquea la cuenta. Sí. En uso de sus facultades y aún no habiendo emitido lo que se llama un reporte de operaciones sospechosas. ¿Qué quiere decir? No ha ido a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera que acá hay algo irregular. Los notarios, los bancos, emiten esos reportes de operaciones sospechosas con los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera emite, de encontrar lo pertinente, un informe de inteligencia que lo remite, si es un tema de seguridad nacional, a la Dirección Nacional de Inteligencia, y si encuentra que hay indicios de lavado y tema penal, lo direcciona a la Fiscalía, que toma directamente la investigación o la deriva a la policía. Y de ser el caso, lo remite al juez. Salud. Salud. Debería haber whisky acá. Pues mira, y hay otros mecanismos, Daniel. Yo tengo un hijo que estudia en Europa, en Madrid, y todos los meses le tengo que enviar, porque es menor de edad, remesas al exterior, a través de Western Union. Pero de un momento a otro me dijeron que ya no podía mandar plata. ¿No? ¿Por qué? Porque usted no justifica lo que está enviando. Probablemente iba con efectivo a mandar. Claro, yo deposito cash, deposito efectivo, ¿ok? Entonces me dice, ¿cómo puede mandar esta cantidad de dinero? Entonces tuve que sacar mi reporte tributario, mi contrato de trabajo con ATV, ¿ok? En donde fundamento, argumento, gano 5 soles. Y el ¿okay? flujo de ingresos y abonos, ¿no? Exacto, ¿no? De tal forma que ahora hay un control, pero hasta al mejor tirador se le va la paloma, tanto que se van 12.000 millones. Exacto, 12.000 millones solo por minería ilegal, principalmente de oro. Así es. 6.000 de corrupción. 39.000. Total 39.000. Y ojo, es una cifra no acumulada, es una cifra anual. Imagina la Cada año crece. Crece, o sea, imagínate que fueran 30.000 millones de dólares al año, que están presionando para ingresar al sistema legal. O sea, te distorsiona cualquier economía. Claro. O sea, los precios... Claro, no entrará al sistema legal, pero entra al sistema comercial, al sistema financiero. Al final es un tráfico de dinero. El dinero está traficando. Yo te hago una pregunta, tú que caminas mucho las calles para ver qué sucede. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de restaurantes de primer nivel? La cantidad de peluquerías de 2, 3 o 4 pisos, no solamente muy aparatosas, sino con publicidad en medios, pero que siempre están vacías. Cierto, cierto. Entonces la pregunta es, ¿qué está sucediendo? Y así como esas actividades, existen otras. Interesante. Por ejemplo, ha nacido un nuevo oficio que acá no existía, el barbero. Nosotros teníamos peluqueros, nunca usábamos barba. A raíz de la pandemia se nos ocurrió dejarnos la barba, pero no había barberos. Y así como los peluqueros eran antes los chinos, vamos del chino a cortarle el pelo, cuñado. No, ahora tienes que ir al barbero, ¿no es cierto? Y el barbero es venezolano. Y los venezolanos, que se supone que han venido con una mano atrás y una mano adelante y están misios, ponen unas barberías que no las he visto ni en Hollywood ni en Manhattan. ¿Okay? Da ganas de quedarse a vivir ahí porque tienen billar, salas de juego, salas de espera. Pero la pregunta es, ¿cuándo has visto uno de esos locales o frecuentemente no está lleno. Llenos, abarrotados? No, la gente va a Surquillo a cortarse con rum con 5 soles. Una pregunta, ¿te has dado cuenta cuántos edificios, tremendos edificios, tienen muchos departamentos vacíos? Y no de un mes, 2 meses, 6 meses.
entre comillas, tenemos de un lado, en los medios, el boom del crecimiento inmobiliario, que suben o bajan, pero tienes mucho inmueble que no está vendido. ¿Tú sabes cuál es uno de los sectores más supervisados en el Perú? No. En la construcción y la inmobiliaria, porque es una de las áreas más proclive a lavar dinero, no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Y mira lo que estás diciendo, por ejemplo, Cusco, Puerto Maldonado, Puno, se ha llenado de edificios. Todos los cerros tienen edificios de 12, 13, 15 pisos, con ascensor, con vista panorámica. ¿De dónde? ¿De dónde? De la minería ilegal. ¿Ok? Porque son zonas que están alrededor y tú dices, yo acabo de llegar de Cusco, decía, wow, pero si este edificio no estaba acá, y este tampoco, y este menos. Toda la ciudad que antes estaba la Uruguachana, las partes altas de Cusco, ahora llena de edificios. Ahí está la plata, pues. Hay mucho dinero ilícito, pero que te mueve la economía. Claro. Porque esos edificios hay que construirlos. Generan mano de obra, generan restaurantitos para dar los menús, generan gasolina, hierro, cemento, se mueve la ferretería, economía, ¿no? movilidad. Por eso es que te decía yo que este fenómeno de lavado de activos, que es la consecuencia de los delitos precedentes, ha atravesado la fibra moral. ¿Por qué? Trastocó nuestros valores. Socialmente, ¿por qué? Nos hemos vuelto permisibles. Sí, roba pero hace obra. O sea, vamos cediendo y el control social y la estabilidad emocional de los hogares, de la familia, del país, la posibilidad de sentar las bases para una economía sostenida y creciente, se debilita. Porque no basta de tener mucho dinero, basta de tener principios, una ética y un plan ordenado de vida y economía. Te agradezco, me has enseñado mucho, he aprendido mucho en esta conversación, temas que desconocía, no es mi tema, no soy contador público como tú, no es esa mi especialidad, son las comunicaciones y sé que siempre dictas conferencias, estaré asistiendo a tus eventos, te deseo el mayor de los éxitos, me ha dado mucha alegría volverte a ver y eres el number one, eres el número uno en prevención del lavado de activos, así que si lo necesitan ya saben, Daniel Ramsay, él es el hombre. Gracias Daniel por haber venido. Muchísimas gracias. Una gran alegría. Que Dios te bendiga. Siempre grato verte. Para mí, un placer. No te vayas todavía, acompáñame que estamos en la parte final del programa. Imagínate que conduzcamos un programa de televisión juntos, caramba. Nos iría muy bien. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. Estamos el día de mañana nuevamente a las 8 de la noche. Sábados y domingos de 8 a 9 de la noche a través de ATV Más. Este es Franco y Bravo. Soy Oscar Eduardo Bravo. Agradezco a Gladys Robles, mi productora ejecutiva, que hace posible los contenidos de este programa. Pasen una linda noche. Dios me los bendiga. Hasta el día de mañana. Gracias.